Las Vegas. Diciembre de 1993. La ciudad del pecado brilla con toda su arrogancia. Afuera, los neones convierten la oscuridad en un espejismo perpetuo. Adentro, en los casinos, el aire está cargado de humo, perfume barato y la falsa promesa de que cualquiera puede hacerse rico en cuestión de minutos. Entre mesas repletas y pasillos atiborrados de turistas, un joven de apenas 23 años toma asiento frente a la mesa de blackjack. No parece nervioso. Sus manos se posan sobre la mesa con calma. Su respiración es lenta, y aunque el bullicio a su alrededor es ensordecedor, él parece estar dentro de una burbuja. Para él no existen los gritos de victoria ni las maldiciones de los perdedores. Lo único que importa en ese instante son las cartas que el croupier está a punto de repartir. Las cámaras de seguridad se ajustan automáticamente para enfocarlo. Desde la distancia, los jefes de sala lo observan con detenimiento. Algo en él les resulta incómodo, casi perturbador. Su postura, la forma en que mira el mazo, la serenidad que muestra, como si ya supiera lo que va a ocurrir. Es un rostro que sienten haber visto antes, pero no logran ubicarlo. Esta noche, ese joven no es quien parece. Ha perfeccionado el arte del disfraz. Ropa distinta, peinado distinto, hasta un aire estudiado de turista ingenuo. Pero bajo esa fachada, se esconde alguien que representa una amenaza mucho mayor de lo que cualquiera de esos guardias podría imaginar. Lo que los vigilantes desconocen es que aquel muchacho no está allí para probar suerte, ni para dejarse llevar por la ruleta caprichosa del destino. 10 años atrás, era solo un adolescente pobre, obsesionado con un videojuego de arcade llamado Pac-Man. Hoy, es el líder de un grupo clandestino que ha hecho lo impensable: arrebatarle $58 millones a los casinos más poderosos de Estados Unidos. Y hacerlo sin quebrantar una sola ley. Esa noche debía ser el cierre de su historia, su última partida antes de retirarse. Pero la realidad es que el final nunca llega para alguien como él. Porque lo que parecía el desenlace de una aventura, en verdad era apenas el inicio de un juego mucho más grande. Para comprender cómo llegó hasta ese momento, debemos retroceder una década. Esta no es una historia común. No es el relato de un jugador afortunado ni de un timador improvisado. Es la historia real de un joven que entendió que el azar puede ser manipulado. Y todo comienza en 1982, no en un casino, sino frente a una máquina de arcade. En Nueva Jersey, un adolescente delgado, tímido, casi invisible para quienes lo rodean, pasa horas intentando encajar en un mundo que le resulta hostil. Tiene 15 años y ya carga con la sensación de ser diferente. No nació en Estados Unidos. Su verdadero origen está en Moscú, en la Unión Soviética. 3 años antes llegó con su familia buscando una vida mejor, pero el cambio fue brutal. Apenas balbucea el inglés, y cada día en la escuela es una batalla silenciosa contra la soledad y el rechazo. Sin embargo, en medio de esa lucha silenciosa, encuentra un refugio inesperado. No en los deportes, no en la música, sino en los números, en los patrones, en las lógicas ocultas de un mundo que parece diseñado solo para él. El mundo de los videojuegos. Y entre todos, hay uno que lo devora por completo: Pac-Man. Para otros adolescentes es solo un pasatiempo, una forma de matar el tiempo en la sala de recreativos. Pero para él es mucho más que eso. Es un universo de reglas invisibles, un tablero donde cada movimiento tiene un porqué, un enigma que puede resolverse con paciencia y cálculo. Cada moneda que consigue la invierte en ese juego. Solo tiene una oportunidad por semana, un único intento, así que no puede darse el lujo de perder. Esa limitación lo convierte en un jugador distinto, alguien que no busca entretenerse, sino perfeccionarse. Mientras otros juegan de manera impulsiva, él observa, analiza, memoriza. Descubre que los fantasmas no se mueven al azar, que el laberinto tiene ritmos, que los píxeles esconden una matemática silenciosa. Lo que para cualquiera es una persecución caótica, para él es un sistema esperando ser descifrado. Y poco a poco lo logra. Se convierte en un maestro del juego, en alguien que ya no confía en la suerte, sino en la lógica. Lo que aún no sabe ese adolescente es que Pac-Man es solo el primer tablero de su vida. Que esos patrones invisibles no solo sirven para derrotar a una máquina, sino también para burlar a un enemigo mucho más grande: los casinos de Estados Unidos. Para la mayoría de los niños de su edad, Pac-Man era solo un pasatiempo.
Un entretenimiento barato para escapar del aburrimiento de la escuela o de los problemas en casa. Insertaban una moneda, movían el joystick sin pensar demasiado y al perder, simplemente ponían otra ficha, o se iban a jugar a otra cosa. Pero para él, Pac-Man se convirtió en una forma de vida. No tenía monedas de sobra, apenas conseguía una ficha a la semana, y eso lo obligaba a jugar de otra manera. No podía darse el lujo de perder. Cada partida era un examen, una oportunidad única que no podía desaprovechar. Así que empezó a estudiar el juego como si fuera una ciencia. Analizaba cada movimiento, memorizaba las rutas posibles, observaba cómo los fantasmas parecían actuar al azar, pero, en realidad, seguían patrones ocultos. Mientras otros niños jugaban por diversión, él lo hacía con la precisión de un cirujano. Pronto pasó de ser un jugador bueno a ser el mejor. Nadie podía vencerlo. Pero lo que realmente cambió su destino no fue la máquina, sino un descubrimiento fortuito que haría en silencio, lejos del ruido de la sala de recreativos. Un día, en la biblioteca del barrio, mientras buscaba algo que leer, encontró un libro titulado Mastering Pac-Man. No lo dudó. Lo tomó entre sus manos y lo devoró página por página. Allí descubrió que su intuición era cierta. El juego no era un simple laberinto de colores. Detrás de esos píxeles existían patrones matemáticos, fórmulas, sistemas que podían descifrarse para garantizar la victoria. Y, lo más curioso de todo, el autor de ese libro también había escrito sobre algo completamente distinto. Un juego que no se jugaba en las salas de arcade, sino en un escenario mucho más peligroso: los casinos. Ese otro juego se llamaba Blackjack. Lo que descubrió a continuación fue perturbador. A diferencia de las tragamonedas, donde la suerte lo es todo y el jugador siempre está condenado a perder, el Blackjack tenía una grieta en su sistema. Una fisura que, si se explotaba con paciencia, disciplina y memoria, podía volverse un arma contra el propio casino. El truco se llamaba conteo de cartas, y era una técnica que permitía calcular en tiempo real cuáles eran las probabilidades de que una mano favoreciera al jugador o al croupier. De pronto, la suerte dejaba de ser suerte. Ya no se trataba de rezar por una buena carta, ni de confiar en la fortuna. El azar podía ser manipulado. El azar podía convertirse en ciencia. Para un chico que veía el mundo a través de números y patrones, aquello fue una auténtica revelación. Sin saberlo, había encontrado el mapa que lo guiaría al centro mismo del imperio del juego, y también a su inevitable confrontación con él. Pasaron los años, y aquel muchacho, que había llegado a Estados Unidos sin hablar una palabra de inglés, se convirtió en un estudiante brillante. Su obsesión por los patrones, los números y la lógica lo llevó primero a la prestigiosa Universidad de Columbia, donde destacó en ciencias de la computación. Era disciplinado, meticuloso, casi obsesivo. Sus profesores lo veían como un alumno ejemplar, alguien destinado a un futuro prometedor en el mundo académico o tecnológico. Pero lo que nadie sospechaba era que, mientras el sol brillaba sobre los pasillos de la universidad, al caer la noche, ese joven no dejaba de pensar en otra cosa: el Blackjack. El juego se había convertido en una fijación. No lo veía como un pasatiempo, sino como un desafío intelectual, un rompecabezas que cada día lo obsesionaba más. Cuando más aprendía sobre la técnica del conteo de cartas, más comprendía que estaba ante un arma poderosa contra el sistema. Su destino, sin embargo, dio un giro definitivo cuando fue aceptado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, la cuna de los cerebros más brillantes de Estados Unidos. Allí, rodeado de jóvenes prodigios, el Blackjack dejó de ser un simple juego. Se convirtió en una especie de segunda carrera universitaria. De día era un académico impecable, participaba en proyectos de ingeniería y matemáticas, pero de noche su mente viajaba a los casinos. Imaginaba cartas, números, estrategias. Vivía entre dos mundos, el de la ciencia respetable y el de una obsesión secreta que lo devoraba por dentro. Y entonces, un día cualquiera, mientras caminaba por un pasillo del MIT, la casualidad, o el destino, decidió intervenir. Pegado en la pared, entre anuncios de tutorías y actividades estudiantiles, había un papel arrugado con un mensaje breve y enigmático: gana entre $2,000 y $6,000 jugando Blackjack con un equipo profesional.
No había más información, ninguna explicación, ningún nombre. Solo una dirección, una hora y un salón. Para cualquiera habría sido una broma pesada o, en el mejor de los casos, una estafa. Pero para él, ese cartel era una señal, un llamado imposible de ignorar. Como si el universo le tendiera la llave que había estado esperando durante años. Cuando llegó el día y cruzó la puerta de aquella sala, su vida cambió para siempre. No se encontró con un grupo de jugadores improvisados, sino con los restos de una operación legendaria. El famoso Emite Blackjack Team. Un colectivo clandestino que llevaba años perfeccionando las matemáticas para convertirlas en un arma contra los casinos. No era un pasatiempo, era un negocio, y uno extremadamente serio. Lo sometieron a un entrenamiento brutal, diseñado para quebrar a cualquiera que no tuviera la disciplina de un soldado. Durante 6 meses, su vida se redujo a un solo propósito: dominar el conteo de cartas bajo cualquier condición. Horas interminables de práctica, cálculos mentales a la velocidad de un rayo, memorización de patrones hasta el agotamiento. Lo sometieron a simulaciones donde debía jugar como si todo estuviera en su contra. Ruido, distracciones, presión psicológica, miradas hostiles. La prueba final era casi inhumana. 10 barajas completas bajo condiciones de máxima tensión. No podía cometer un solo error. Falló una vez. Un pequeño desliz que en un casino real le habría costado la expulsión inmediata. Pero no se rindió. Mantuvo la calma, corrigió el error y terminó la prueba sin volver a equivocarse. Ese día demostró que tenía lo que pocos poseen: sangre fría, disciplina y un control mental a prueba de fuego. Había pasado la iniciación, y a partir de ese momento ya no era solo un estudiante brillante. Era un jugador entrenado para desafiar al mismísimo corazón del Imperio del Azar. Así, ingresó al corazón de la máquina. No se trataba de improvisar ni de confiar en la suerte. El equipo del MIT tenía un plan diseñado con la precisión de un reloj suizo. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto tenía un propósito. Funcionaban como un organismo, como una coreografía milimétrica, donde cada jugador era una pieza clave de un engranaje mucho más grande. Todo comenzaba con el spotter. Este jugador se sentaba en la mesa como cualquier turista común. Apostaba cantidades mínimas, lo justo para no llamar la atención, mientras en silencio contaba cada carta que aparecía. Su trabajo era invisible, pero esencial. Vigilar el flujo del mazo, detectar cuándo la balanza de probabilidades se inclinaba a favor del equipo. Luego estaba el controlador. A primera vista parecía un novato, un jugador torpe que dudaba, que sonreía nervioso, que hacía preguntas tontas al croupier. Nadie sospechaba que en realidad era el doble filtro del sistema. Su función era confirmar los cálculos del spotter y asegurarse de que todo estuviera en orden antes de dar la señal definitiva. Y entonces, cuando el conteo mostraba que el mazo estaba caliente, cuando las cartas favorecían claramente al jugador, entraba en acción la figura más peligrosa de todas, el Big Player. Ese rol no podía ocuparlo cualquiera. Se necesitaba a alguien con nervios de acero, capaz de entrar en la mesa de forma teatral, aparentando que acababa de llegar por casualidad. Ese alguien era él. El Big Player no se sentaba para apostar unas cuantas fichas. Su trabajo era llegar en el momento exacto y lanzar apuestas enormes, sumas que podían cambiar la partida en cuestión de segundos. Miles de dólares en un solo movimiento, con la misma calma con la que otro jugador pediría una cerveza. No podía temblarle el pulso, no podía mostrar miedo. Una mínima vacilación, una mirada equivocada, y los ojos de seguridad caerían sobre él como un halcón sobre su presa. Era un rol que exigía sangre fría absoluta, y él la tenía. Los resultados no tardaron en llegar. En las mesas de Connecticut, en los lujosos salones de Atlantic City, en los resorts del Caribe y, por supuesto, en Las Vegas, el equipo acumulaba ganancias que parecían imposibles. Cada fin de semana regresaban con maletas llenas de efectivo, ganaban millones, y lo hacían jugando un juego que supuestamente estaba diseñado para que el casino siempre venciera, pero cuanto más dinero ganaban, mayor era la presión. Los casinos, acostumbrados a que la suerte siempre favoreciera a la casa, comenzaron a notar algo extraño. Jugadores que parecían demasiado seguros de sí mismos. Apostadores que, de pronto,
multiplicaban sus fichas justo en el momento correcto. Rostros que, aunque intentaban confundirse entre la multitud, se repetían en distintas mesas, en distintas ciudades. Las alarmas se encendieron. Los jefes de seguridad empezaron a sospechar que algo grande estaba ocurriendo. No eran estafadores con trucos de manos ni tramposos con cartas marcadas. Era algo mucho más sofisticado. Para sobrevivir, el equipo tuvo que llevar el engaño a otro nivel. Barbas falsas, pelucas mal peinadas, lentes gruesos que ocultaban miradas demasiado inteligentes. Algunos incluso adoptaban acentos extranjeros, fingiendo ser turistas europeos despistados que apostaban por diversión. El joven llegó a presentarse como un supuesto visitante ruso bajo el nombre de Nikolai Nogov. Caminaba con paso torpe, gesticulaba demasiado y sonreía como si no entendiera del todo las reglas. Para un tiempo, el disfraz funcionó. Pero los casinos no son ingenuos. Sus sistemas de vigilancia se perfeccionaron. Sus investigadores privados comenzaron a rastrear rostros, nombres, alias e incluso patrones de comportamiento. Y aunque los jugadores del MIT se multiplicaban como sombras, los casinos habían empezado a encajar las piezas del rompecabezas. La cacería había comenzado. Los casinos, humillados por las constantes pérdidas, decidieron contraatacar con toda su fuerza. No bastaba con aumentar la seguridad en las mesas, ni con entrenar mejor a los crupieres. La amenaza que enfrentaban no era un jugador aislado con una racha de suerte, sino una operación organizada, casi militar. Por eso recurrieron a lo más oscuro de la industria. Agencias privadas especializadas en rastrear a jugadores problemáticos. La más temida de todas era Griffin Investigations. Esta empresa se convirtió en la pesadilla del equipo. Sus investigadores no solo se dedicaban a memorizar rostros, construían expedientes completos. Cada jugador que levantaba sospechas terminaba fichado en un documento secreto conocido como el Libro del Griffin. Allí no solo estaban las fotos reales, sino también sus alias, sus rutinas, los hoteles que solían frecuentar, las ciudades donde habían jugado, e incluso las pelucas o disfraces que habían utilizado. No importaba cuánto se ocultaran, tarde o temprano sus rostros volvían a aparecer. La presión creció de manera insoportable. Hubo jugadores que fueron llevados a salas privadas bajo el pretexto de verificación de identidad. Allí, sufrían interrogatorios largos, cargados de insinuaciones y amenazas veladas. Otros fueron sometidos a requisas humillantes, como si fueran criminales atrapados en pleno delito, aunque en realidad no estaban rompiendo ninguna ley. El mensaje era claro. Los casinos no pensaban permitir que nadie alterara el equilibrio del juego. El miedo empezó a fracturar al grupo. Algunos estudiantes abandonaron en pleno viaje, convencidos de que los seguían por las calles, de que había autos esperándolos fuera de sus hoteles. Otros se quebraron durante los interrogatorios y decidieron nunca más volver a tocar una mesa de blackjack. Pero los mejores, los más fríos, los que habían aprendido a moverse en la línea fina entre la razón y el riesgo, resistieron. Y entre ellos, él. Finalmente, a finales de 1993, el equipo del MIT decidió disolverse. No era una derrota, era una retirada estratégica. Habían ganado millones, habían escrito una leyenda que todavía hoy se cuenta en susurros entre los pasillos de los casinos, pero sabían que el tiempo de la estrategia había terminado. La presión era demasiado grande. Los riesgos crecían cada día. Para la mayoría, ese fue el final. Pero no para él. Porque para él, el final nunca es el final. Es simplemente un nuevo nivel. Así nació Amphibian Investments, un equipo creado bajo sus propias reglas. Más pequeño, más rápido, más letal, sin inversionistas externos que exigieran cuentas ni jerarquías burocráticas que retrasaran decisiones. Solo un grupo de jugadores obsesionados con vencer al sistema. Un enjambre invisible que podía aparecer y desaparecer sin dejar rastro. Esta nueva célula no se limitaba al conteo de cartas. Fueron más allá. Aplicaron técnicas avanzadas como el shuffle tracking, que les permitía predecir con increíble precisión la posición de cartas clave después de que el croupier barajaba. Era un nivel de sofisticación que rozaba lo inhumano. Mientras los casinos se preparaban para combatir al viejo enemigo, él ya jugaba un juego completamente distinto.
Los resultados fueron devastadores. Se dice que en un solo año llegaron a ganar más de $5 millones, una cifra que superaba incluso lo que habían logrado como parte del MIT Blackjack Team. Era como si hubieran alcanzado la cima de la montaña, demostrando que, cuando se aplicaba la ciencia al azar, incluso los titanes podían ser derrotados. Pero todo imperio, tarde o temprano, enfrenta su caída. Los casinos, heridos y furiosos, intensificaron sus tácticas. Las investigaciones privadas se volvieron más agresivas, las listas negras más largas, las amenazas más directas. El margen de maniobra se redujo hasta hacerse insoportable. Y así, para 1997, la historia finalmente llegó a su desenlace. El joven que había comenzado como un inmigrante tímido, obsesionado con Pac-Man en una sala de recreativos, no terminó como un simple jugador. Convirtió su experiencia en un trampolín hacia algo mucho más grande. Usó las mismas habilidades que le habían permitido derrotar a los casinos para triunfar en otro terreno, el de los negocios. Se transformó en inversionista, en mentor, en respaldo para otros inmigrantes que, como él, llegaban a Estados Unidos buscando una oportunidad. Apostó por nuevas generaciones, esta vez fuera de las mesas de blackjack, y una vez más, su apuesta resultó ganadora. Porque la verdadera enseñanza de su historia no estaba en el dinero, ni en las jugadas espectaculares. Estaba en comprender que el azar puede disfrazarse de destino, pero que detrás de cada golpe de suerte siempre hay alguien dispuesto a leer los patrones invisibles. Su historia nos deja una enseñanza inquietante. Quizá la suerte, como la mayoría la entiende, no existe. Quizá la suerte no es más que una ilusión, una máscara tras la cual se esconde la lógica fría de los números y las matemáticas. Él lo entendió mejor que nadie. No ganó porque el destino lo favoreciera, ni porque un golpe de fortuna se cruzara en su camino. Ganó porque se atrevió a mirar donde otros no miraban, porque supo ver los patrones invisibles que todos tenían frente a los ojos y nadie se atrevía a descifrar. Apostó contra el sistema más poderoso de Las Vegas y venció. Pero no fue magia, fue estrategia, fue disciplina. Fue la convicción de que incluso los imperios, incluso los gigantes construidos sobre el azar, tienen grietas. Y que si eres lo bastante inteligente y lo bastante paciente, puedes colarte por esas grietas y torcer las reglas a tu favor. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es realmente el azar? ¿Un simple juego de fortuna al que nos entregamos ciegamente? ¿O una rebelión silenciosa contra las normas que otros nos imponen? Quizá la verdadera diferencia está en los ojos con los que decides mirar el mundo. Si quieres descubrir más historias como esta, relatos donde la línea entre el azar y la estrategia se vuelve difusa, acompáñame en este viaje hacia lo desconocido. Sumérgete conmigo en el lado negro del azar. Suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita y prepárate, porque lo que viene no son simples historias de juego, son las sombras ocultas detrás de cada apuesta. Y créeme, lo más oscuro aún está por revelarse.